Hoy os traigo un tema que vi que se habló mucho en el chat un día o un par de días estuvisteis hablando mucho de esto y se me pidió también en la encuesta que hice para hablar de temas y demás, también se me pidió hablar sobre ayuno intermitente, menopausia y demás, si lo recomendaba o no. ¿Vale? Y no quise contestar directamente en el chat o de hecho dije que me apuntaba para hacer algo con ello. Me apuntaba que era un tema de interés para hacer algo con ello. Y pues se me ocurrió pues una charla. Ya haré a lo mejor algún tipo de PDF para que podáis tener apuntes de lo que diga hoy en la charla, pero creo que es súper importante que hable largo y tendido sobre ello, ¿vale? Porque es pues una tendencia que es bastante, que en los últimos años es bastante popular y pues hay opiniones de todo, ¿no? Como siempre en las tendencias dentro del mundo de la nutrición. Y yo voy a hablar con lo que dice la ciencia, con honestidad y sin ninguna promesa, porque creo que eso es lo clave, ¿no? Ver qué es exactamente lo que prometen y la realidad de lo que prometen, ¿no? Lo primero de todo, quiero hablaros de unos puntos clave antes de empezar, que es lo primero, que sé que lo vais a odiar esto, y es que no hay soluciones universales para nadie, ¿vale? Luego lo repetiré en la charla, pero no somos robots, somos seres humanos y funcionamos de una manera muy compleja y muy personal por nuestras diferencias metabólicas, hormonales, nuestras rutinas, nuestras patologías y nuestro contexto familiar y de educación, ¿vale? También, aparte del contexto general, tu relación con la comida también es un factor muy importante a la hora de seguir o no tendencias. Y algo también muy importante a tener en cuenta es que la salud nunca va a ir de la mano de la perfección, ¿vale? Siempre la salud va a ser igual a flexibilidad antes que a perfección, ¿vale? Porque salud no es comer estrictamente bien o lo que se considera bien, sino que tú tengas esa flexibilidad contigo misma de comer cuando te apetece, como te apetece, dentro de un patrón saludable con la comida, ¿no? Y luego quiero hacer un aviso así clave, que es que evitar el ayuno si tenéis historias de trastornos de la conducta alimentaria o de mala relación con la comida, que pues tengáis conciencia de ello. Si existe un bajo peso o bajo porcentaje de grasa corporal, también tenéis que tener cuidado de no hacer un ayuno sin supervisión. En caso de migrañas mal controladas, diabetes que dependéis de la insulina, bueno, embarazo, lactancia también, y medicación que requiera de comida o que puedas tener síntomas de hipoglucemia, ¿vale? Pues que sufras de hipoglucemias de manera más o menos que sea susceptible a ello, ¿vale? No quiere decir que con ninguna de estas situaciones no puedas seguir un ayuno, sino que te recomiendo que de verdad lo hagas supervisado, ¿vale? Aunque yo recomiendo que siempre se haga supervisado. ¿Qué significa ayunar? ¿Vale? Empezando siempre con qué significa del tema del que voy a hablar. Cuando hablamos de ayuno nunca hablamos de castigo ni de moda, sino hablamos de ventanas de tiempo. Ayunar significa dejar un intervalo de horas sin ingerir calorías para que el cuerpo, en principio, complete procesos que ocurren mejor cuando no se está digiriendo, ¿vale? Como por ejemplo estabilizar la glucosa, que el hígado detoxifique, reajustar señales de hambre y saciedad, acompañar a nuestro reloj biológico, activar mecanismos de limpieza del intestino, ¿vale? Y en ese intervalo sí que se puede beber agua, infusiones, café solo, incluso podemos tomar hasta 50 gramos aproximadamente de comida, ¿vale? O sea, por ejemplo, un cortado podrías tomarlo y no estarías rompiendo el ayuno, ¿vale? En la práctica hay que diferenciar dos conceptos, que es la ventana de ayuno, que son las horas continuas sin comer, que es, por ejemplo, el básico después de cenar hasta la hora del desayuno, el ayuno nocturno, y luego la ventana de alimentación, que es el tramo del día en el que hacemos nuestras comidas. No es saltarse comidas, ¿vale? Es ordenarlas
para que tengan pues una organización de manera diferente y más estratégica, por así decirlo, ¿vale? Pero la ventana de alimentación y el ayuno no tiene que verse nunca como me salto una comida, ¿vale? Tiene que verse de pues, reajusto el cómo estoy comiendo. Vale, bueno, tenemos diferentes tipos de ayuno, ¿no? Estoy segura de que conocéis la mayoría. El nocturno de 12 horas comiendo, 12 horas de ayuno. El ayuno 14-10, un poquito más largo, 14 horas de ayuno, 10 horas de ventana de alimentación. Y el más popular, conocido, el que más de moda se ha puesto, es el de 16-8, que es 16 horas de ayuno y 8 horas donde se puede estar comiendo. Vale, yendo a lo importante, desmontando los mitos de los gurús, la gente de redes sociales que lo único que quiere es captar tu atención para venderte algo, ¿vale? Y no te va a captar la atención diciéndote que depende, que bueno, que hay que valorar todo, ¿no? Te va a prometer algo. Y cada día prestamos menos atención durante menos segundos a un mensaje. Entonces la gente va a machete prometiendo cosas para captar tu atención, ¿vale? Entonces yo he recogido tres de los que creo que son los más fuertes, por así decirlo, o los más llamativos. Pero vamos, si tenéis alguna pregunta acerca de cosas que habéis escuchado que no digo, me lo preguntáis, ¿vale? Pero bueno, la promesa uno es que el ayuno detoxifica, ¿no? Que se utiliza como, sobre todo cuando son días muy hipocalóricos mezclados con días de ingiriendo calorías normales, ¿vale? ¿Qué quieren decir ellos con este detox que prometen con el ayuno? Es que el cuerpo se limpia a sí mismo de toxinas cuando no comemos, ¿vale? Y esto tiene parte de verdad, ¿vale? Pero tu cuerpo se detoxifica las 24 horas del día. Pero sí que es verdad que hay procesos de limpieza del cuerpo que ocurren, por ejemplo, por la noche. Y por la noche no estamos comiendo. Pero es simplemente porque tenemos un reloj biológico y cada órgano tiene su propio reloj biológico. Entonces, aunque están trabajando todo el día, hay órganos que trabajan por la noche, como puede ser el hígado o el cerebro, y en ese momento detoxifican, ¿no? Como es que detox es una palabra que al final ha adquirido otro significado, pero al final es eliminar toxinas, eliminar desechos, ¿vale? Entonces, el ayuno no es una escoba mágica, ¿vale? Pero sí que es verdad que podemos tener conductas no recomendadas con la alimentación que impidan esos procesos de detoxificación naturales o los empeoren, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, si picoteamos constantemente, ¿vale? Si dejamos de picotear, que muchas veces es lo que pasa cuando aplicamos protocolos de ayuno, sí que es verdad que hay mujeres que sienten que mucho más ligeras, con menos hinchazón y tal, pero porque vienen de conductas donde el picoteo entre horas es bastante común, ¿vale? Entonces, pues ahí sí que puedes ver beneficios, ¿vale? Pero bueno, la verdadera limpieza del cuerpo depende de los hábitos continuos, que es comer saludable y variado, dormir bien, moverte, hidratarte y gestionar el estrés. ¿Vale? Esto es muy importante, ahora hablaré de ello, pero si haces el ayuno 16-8, que es el típico, ¿no? Que se hace ahora, y el resto de cosas no funcionan, pues no te va a servir para probablemente lo que tú estás buscando. Luego otra promesa que hace mucho es el reseteo de las hormonas, que suena precioso, pero el cuerpo no tiene un botón de reset y lo que sí que puede pasar es que el ayuno puede ayudarte a ordenar horarios, ¿vale? Y pues como he dicho antes, reducir ese picoteo, por ejemplo, que es algo muy típico cuando empiezas a hacer ayuno, y el reducir el picoteo, reordenar todo y hacer el ayuno bien, sí que puede ayudarte a estabilizar tu energía, disminuir ese ansia de dulce, regular y reajustar señales de hambre y saciedad, ¿vale? Entonces, si se hace bien y si se hace con supervisión, sí que se puede hacer, ¿vale? Y habría que valorar cuál es exactamente el que viene bien a cada persona, ¿vale? Pero el tema del resetear
No, porque no somos robots, ¿vale? De momento somos bastante más complejo que esos y ojalá tuviésemos maneras de resetearnos, ¿no? Pero bueno, si el protocolo de ayuno nos estresa, nos eleva nuestros niveles de estrés porque estoy haciéndolo por mi cuenta y estoy ingiriendo menos calorías de la que debería, eso va a estresar a mi cuerpo y va a hacer todo lo contrario a lo que quiero y va en menopausia concretamente va a intensificar los síntomas como el insomnio, los antojos de dulce, el apetito que aumente por la tarde muchísimo por la noche, ¿vale? Entonces, en menopausia, por eso muchas veces priorizamos protocolos más suaves, ¿vale? Como es el ayuno nocturno, que luego os hablaré de las cosas que yo sí que os recomendaría. Y luego el último y más típico es que bajarás de peso sin esfuerzo. Y es que eso no se puede prometer nunca con nada, ¿vale? Ni prometer que en 2 meses vas a adelgazar X kilos, ni que bajar de peso lo vas a hacer sin esfuerzo, porque bajar de peso nunca es sin esfuerzo por arte de magia, ¿vale? Depende de crear un déficit calórico sostenible y en esta etapa de cuidar la masa muscular, que es más complicado. Entonces, el ayuno puede facilitar ese déficit, pero puede hacer que pierdas masa muscular si no lo haces correctamente. Y sin masa muscular, pues no tenemos salud, ¿vale? Y también es verdad que si tú, por ejemplo, estás haciendo el ayuno y llegas a la primera comida ya con un hambre increíble porque estás siguiéndolo a rajatabla, el ayuno porque es lo que te han mandado, probablemente la comida que ingieras va a ser desequilibrada, te la vas a comer en 5 minutos, nada recomendado, y probablemente comas mucho más de lo que deberías, porque al final tu cerebro está, pues si tienes un hambre increíble, vas a comer más de lo que pensabas y de lo que deberías. Y entramos también en ciclos de restricción-compensación, que estoy segura de que alguna le ha pasado alguna vez. Restringo comida, luego entra en la compensación porque tengo una ansia por comer increíble, viene la culpa y otra vez la restricción a modo de castigo. Entonces, el ayuno puede ser una herramienta útil si te sienta bien, te organiza y no daña tu relación con la comida, pero puede no ser tu herramienta y no pasa nada. O sea, hay otras, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurrió escribiendo el guión es que por mucho que digan que el brócoli es súper sano, si a ti no te gusta, tú no te vas a obligar probablemente a comer brócoli. Vas a pensar, pues comeré otras verduras que sé que también son saludables y que me gustan porque tengo un montón de variedad y me gustan muchas verduras, pero justo el brócoli no lo soporto. No piensas ni te obligas a comer brócoli sin parar porque has escuchado que es buenísimo, ¿vale? Pues aquí igual, por mucho que digan que el ayuno es buenísimo, puede no ser para ti, ¿vale? Y no pasa nada. Vale, ayuno y menopausia. ¿Vale? ¿Por qué el cuerpo reacciona o puede reaccionar distinto? ¿Vale? La transición menopáusica, ya sabemos que cambia las reglas del juego por los desequilibrios hormonales, los cambios hormonales y demás, que afecta a todo, al apetito, estado de ánimo, el sueño, cómo regulamos la glucosa, cómo regulamos las grasas y podemos notar pues un montón de síntomas entre los que pueden afectar al tema del ayuno y demás, despertares nocturnos o insomnio, más antojos por el dulce y sensaciones de energía irregular, ¿vale? Por eso hacer el ayuno como lo hace el gurú hombre de 30 años que te lo recomienda, pues ya ves tú la comparación, ¿no? Esa persona tiene unos comportamientos biológicos y unos comportamientos hormonales completamente diferentes a los que tenéis vosotras, ¿vale? Por ser mujeres, por que no sois deportistas de élite y porque estáis en menopausia, ¿vale? Pero vamos, ya solo por ser mujeres, pues no porque a un señor le vaya bien, nos va a ir bien a nosotras, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy presente. Luego, además, lo he mencionado antes, pero el tema de la masa muscular, ¿vale? Aquí hay que tener mucho cuidado porque perdemos músculo con mucha más facilidad, ¿vale? Con la peri y la menopausia. ¿Por qué importa esto en el ayuno?
porque al final el músculo va a ser el hogar, por así decirlo, donde se gestiona la glucosa y donde la glucosa va a gastarse, ¿no? El músculo es un órgano que gasta mucha energía, ¿vale? Aparte de muchas otras funciones y nos da salud, porque protege también a los huesos. Entonces, ayunos largos pueden no tener suficiente proteína, es muy probable, porque la proteína sacia mucho y es muy fácil que nos cansemos de masticar un filete y que no tengamos suficiente proteína si hacemos ayunos largos, ¿vale? Entonces puede acelerar esa pérdida con el músculo, nuestra salud. Hasta luego, le decimos así. Pero bueno, luego también el hueso necesita que lo alimentemos suficiente y se ha visto que es más fácil tener pérdida mineral ósea con periodos de ayuno prolongados o periodos de ayuno con insuficiencia calórica, ¿vale? Y luego también es que es muy común, creo que ahora hablaré de ello, pero que haya deficiencias nutricionales, ¿vale? Que no, sobre todo cuando lo hacemos por nuestra cuenta, ¿vale? Que vaya por delante que hablo de estos peligros cuando se hace por cuenta propia o gestionada mal, ¿vale? Entonces, es muy importante que no haya deficiencias nutricionales, ¿vale? Porque las deficiencias nutricionales podemos no notarlas a corto plazo, pero a largo plazo sí. Y pueden ir desde pues, una pequeña anemia que, bueno, te la ves rápido y te suplementas si es necesario, pero puede haber consecuencias mucho peores, ¿vale? Y luego otra pieza clave, el estrés, que el estrés se gestiona de una manera mucho más diferente. ¿Vale? Somos mucho más susceptibles al estrés en la etapa menopáusica. Entonces, si hacer el ayuno nos estresa y nos agobia, puede empeorar todos los síntomas de la menopausia, pero entre otras cosas, el sueño. ¿Vale? Y luego, si sirve para bajar de peso, puede ser una ayuda, sí, porque probablemente si haces ayunos o haces reorganización de las comidas, mejora la organización, te sacia y no empeora tu relación con la comida. Si es así, esto se puede hacer y puede ser una herramienta para bajar de peso, ¿vale? Pero no es un atajo, ¿vale? Por eso requiere de hacer comidas suficientes, con suficiente proteína, fibra, con entrenamiento, por supuesto. Y, y yo aquí pues quiero decir que al igual que no nos medicaríamos nosotras mismas, automedicaríamos o espero que no, creo que no se puede, para, por ejemplo, la hipertensión o la tiroides o el colesterol alto cuando pasa, sobre todo en menopausia, que estas cosas pasan mucho en menopausia, no autogestiones estos protocolos que pueden ser muy diferentes a lo que es tu rutina habitual por ti misma sin ayuda, ¿vale? Y bueno, creo que de aquí de menopausia y eso, pero vamos, que sí que puede ser una herramienta a la hora de querer buscar esa pérdida de peso, ¿vale? Por todo lo que he explicado antes, también tema de organización, picoteo, antojos y demás. Contraindicaciones y riesgos, que va un poco de la mano de lo anterior, es sobre todo pérdida de masa muscular si no cuidamos en lo que ingerimos en esas ventanas de comida, riesgo de pérdida de hueso, ¿vale? Sobre todo en mujeres con antecedentes o que ya venís con osteopenia o problemas de mineralización ósea, ¿vale? Si tenéis problemas o antecedentes, mucho cuidado con esto, ¿vale? Otros riesgos es que puede aumentar nuestra obsesión y empeorar mucho nuestra relación con la comida, ¿vale? Y nada va a compensar que tu relación con la comida empeore, ¿vale? Porque es horrible estar obsesionadas con la comida, con si como, con si no como, pensando todo el día en comida porque no puedes comer. No hay nada que compense esto, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado y si hacemos ayuno, estar muy atentas a si pensamos mucho en comida todo el rato, si estamos ahí que no nos podemos ni concentrar, si estamos más irritables, etcétera, que es lo que voy a decir ahora. Efectos secundarios directos.
más irritabilidad, debilidad, mareos, náuseas, molestias a nivel intestinal, dolor de cabeza más intenso, ¿vale? Y luego el estrés, ese estrés que ya no es solo el estrés emocional que tú notes, sino el estrés físico al que sometes a tu cuerpo, ¿vale? Si tu cuerpo está sufriendo estrés, significa que lo estás inflamando, ¿vale? Y un cuerpo estresado es muy difícil que adelgace, ¿vale? Esto también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Que cuando el cuerpo está estresado y está inflamado y está en modo huida, está en modo reserva. Y el cuerpo siempre te va a intentar proteger, porque es tu mayor protector y siempre va a intentar hacer lo mejor para mantenerte sano y con vida, ¿vale? Entonces, si lo estresamos desde fuera, pues nos vamos a inflamar y esa inflamación también se traduce en, a largo plazo en otro tipo de patologías como puede ser pues riesgos cardiovasculares, diabetes, mm, obesidad también. Es que de verdad es muy difícil adelgazar cuando existe un exceso, un estrés crónico, ¿vale? Por eso el ayuno pues, puede ser tu herramienta o no. Cosas que yo sí recomiendo. Bueno, uno, la supervisión profesional si decides probarlo, sobre todo cuando tu alimentación no tiene nada que ver con hacer ayuno y te cuesta ya hacer el ayuno de 12 horas nocturno. Otra cosa que recomiendo es eso, el ayuno nocturno, que empecéis por ese, el de 12-14 horas, sobre todo cenando antes, ¿vale? Porque es otra cosa de las que yo recomiendo, siempre que se pueda y la vida te lo permita, porque con la vida que llevamos, los horarios, el trabajo y demás, cenar pronto a lo mejor no es posible. O hacer el ayuno de 12-14 horas a lo mejor tampoco es posible. Y habría que ver otras estrategias. Pero cenar pronto yo lo recomiendo muchísimo. Dentro de la flexibilidad social, de la que siempre hablo, porque salud también es disfrutar, ¿vale? Y probablemente los viernes si quedas a cenar con tus amigas no va a ser a las 8, probablemente sea a las 9:30, a las 10 y es normal. Pero cenar pronto como norma general, yo es algo que recomiendo mucho, ¿vale? Como estrategia. Otra cosa que recomiendo es que entre las ingestas principales dejéis 3 o 4 horas entre estas comidas, que viene a ser reducir el picoteo automático de me aburro o estoy charlando con alguien y estoy comiéndome unos pistachos sin parar, ¿vale? Y esto muchas veces se soluciona o lo puedes abordar cuando las ingestas principales son completas y saciantes, ¿vale? Con proteína, mucha verdura, grasa saludable a tope también y cereales o legumbres, pues esto integral, ¿no? Y con calorías suficientes, por favor. Si hay calorías suficientes en las ingestas principales, con el picoteo, a menos que sea a nivel psicológico por lo que se picotea, no debería estar, ¿vale? Probablemente se reduciría un montón. Y luego, otra cosita, le pregunté a ChatGPT preguntas que me podríais hacer y me las he apuntado. A lo mejor no os las estáis haciendo, pero no pasa nada, ¿vale? Pero bueno, me parecieron interesantes de todas maneras. La primera es que si entreno por la mañana, ¿puedo ayunar? Mi respuesta es sí, si te sienta bien y no te mareas ni te da un bajón y tu rendimiento es normal, puedes perfectamente entrenar en ayunas siempre y cuando el entrenamiento dure menos de 1 hora o 1 hora, ¿vale? Si dura más, habría que verlo, dependiendo del tipo de entrenamiento y la intensidad y demás, ¿vale? Em, Otras, se me hace eterno hasta el desayuno, puede pasar. Quizás esto signifique que la cena que has hecho previamente no sea suficiente, ¿vale? No sea suficientemente saciante o que haya que ir poco a poco, que a lo mejor estás entre cena y desayuno, pasan 6 horas para ti y pasar de 6 horas de diferencia o de 7, 8 a 12 puede ser mucho, ¿vale? A 12 o 14 puede ser mucho y hay que ir progresivamente, ¿vale? Luego romper ayuno con café con leche. Esto sí que
lo he contestado, pero bueno, lo repito, que con 50 mililitros de leche no se rompe el ayuno, que 50 mililitros es de una taza pequeña a la mitad. Y ya, no había más preguntas de ChatGPT. Y nada, simplemente para terminar, la frase que digo siempre, que el depende en nutrición, por mucho que no guste, suele ser una respuesta bastante universal, porque somos seres muy complejos y no somos robots, de momento. Y desgraciada y afortunadamente, como no somos robots, no somos solo calorías que entran y salen, por mucho que mucha gente ahora en redes que lo estoy viendo hablan de que es tan básico como quemar las calorías que entran, o sea, las calorías que entran por las que salen, y no, o sea, no funcionamos así. Y en alimentación siempre huid de lo que no sea esto, por favor. En alimentación siempre buscamos algo que puedas mantener, siempre. Buscamos hábitos que vayas a tener para siempre, no a menos por alguna condición. Por ejemplo, si hay disbiosis intestinal, se sigue una dieta durante 4 semanas para luego reintroducir alimentos mientras recuperamos la hinchazón, ¿no? Y nuestra barrera intestinal. Pero por lo general, en cuanto a hábitos, buscamos cambios en tu alimentación que vayas a tener siempre, no que van a ser para 2 meses y luego volver, cuando pierdas los 4 kilos, volver a lo de antes con más culpa y con efecto rebote, ¿vale? Y si queréis empezar con protocolos de ayuno y no sabéis cómo empezar y demás, os recuerdo que podéis ver vuestro caso y hacemos una valoración de manera gratuita de 30 minutos, ¿vale? Estáis 30 minutos conmigo, me contáis un poquito cuáles son vuestros objetivos y de dónde partís y demás, y vemos cómo os puedo ayudar.